Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la provincia de Chubut, en el marco de los problemas que genera un modelo productivo que avanza afectando fuertemente al ambiente. En Chubut está encendida la alarma de la crisis hídrica, una lógica productiva, ¿no?, que privilegia el consumo de agua por parte de los grandes terratenientes y de las petroleras, y que de avanzar la explotación megaminera, como plantean el conjunto de los partidos patronales, tendrá consecuencias muy graves para la provincia, y ya las está teniendo. Estamos en comunicación con Ulises Krautchuk, que es corresponsal de La Izquierda Diario en la comarca andina. Buenos días, Ulises. Leo Méndola, Tomás Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Ulises, Bien. ¿por qué se define esta situación de crisis hídrica en la provincia? ¿Qué integra, qué contempla esa definición? Sí, bueno, hay que ponerlo un poco más en el contexto más general, ¿no? Lo que tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático que se está dando y una situación que afecta evidentemente mucho más a Chubut porque se ha declarado la emergencia hídrica en la cuenca de varios ríos, en Río Negro, en Neuquén. Hay una situación dramática y particularmente en Chubut el gobierno ha pedido un proyecto de emergencia hídrica que tiene que ver con atender a la bajante muy pronunciada tanto del río Chubut como del caudal del río Senguer, y que se origina en principio en la falta de nevadas que no ha habido. De hecho, por ejemplo, cerró en plena temporada de invierno, cerró el centro de esquí de La Hoya porque no había nieve, para que se den una idea. Y esto, digamos, ayer leía en un diario que mencionaban el tema de que, bueno, el desplazamiento del eje anticiclónico del Pacífico, que pipipi. La realidad es que si miramos el mapa de conjunto, acaba de desaparecer el lago Poopó en Bolivia, el Paraná está en su bajante más pronunciada históricamente. Entonces hablamos de un fenómeno global que se está profundizando cada vez más, como vos decías, por la lógica, ¿no?, del extractivismo y demás, pero que tiene que ver con un fenómeno global de cambio climático. Particularmente en Chubut esto implica que, por ejemplo, a fines de este verano, la Bocatoma, que lleva el agua a 120.000 habitantes en Comodoro Rivadavia, desde el lago Múster, se encontrará a 7 centímetros, lo cual una bajante más pronunciada hubiera dejado sin agua directamente a la ciudad más grande de la provincia. Y hoy por hoy está en 10 centímetros, cuando en el invierno es el momento en el cual se renueva, ¿no?, el agua y aumenta el nivel general del lago. Hoy en día está a apenas 10 centímetros. O sea, creció muy poco en el momento en que más cantidad de agua le debería haber ingresado, digamos. Exactamente, y eso es preocupante de cara al verano que viene, porque como todos recuerdan, el verano pasado aquí en la comarca sufrimos un incendio catastrófico, desastroso, que tuvo consecuencias brutales, más de 500 viviendas y demás, pero que, digamos, a nivel nacional implicó incendios por todos lados, ¿no? Como estamos viendo ahora en Grecia, bueno, pasó el año pasado en Santa Fe, Córdoba, en Jujuy, en toda la Patagonia, o en buena parte de la Patagonia al menos, esta realidad de incendios. Bueno, la sequía que evidentemente implica esta caída del caudal de los ríos, esta imposibilidad de reponer el agua que de los lagos es extraída para la producción o para el consumo humano, y al mismo tiempo que se pierde por evaporación, por el calentamiento global, el calentamiento climático y demás, hace prever que el verano va a ser realmente dramático. Frente a eso, la discusión de la declaración de emergencia hídrica es un parche, ¿no? Como venimos sosteniendo, porque no resuelve ninguno de los problemas, digamos, no resuelve el problema de la proliferación de siembra de coníferas en la comarca, que es una especie exótica que consume muchísima agua y desertifica los suelos. Y hay enormes plantaciones en las propiedades de Benetton, ¿no?, aquí en el noroeste de Chubut. No revierte el problema del agua
terratenientes para el riego de sus campos. Hablamos de los campos de Bulgeroni, por ejemplo, que siembra cerezas, ahora produce vinos también, y tienen ¿De enormes Bulgeroni? canales. De Bulgeroni, Bulgeroni. sí. Bien, El dueño de Pan American claro. Energy, la empresa que nos está expoliando todo el petróleo, ¿no? Justamente. O el propio Benetton, que extrae agua de las nacientes del río Chubut para criar pasturas para sus animales, su ganado. Bueno, o sea, los terratenientes se apropian de esa agua sin ningún tipo de control, porque hacen las compuertas donde como quieren, los canales de riego. Nosotros lo pudimos ver esta semana, autoconvocados por la cuenca del Senguer, vienen subiendo imágenes de la cantidad de canales que han abierto. Y por otro lado, el agua que extraen las petroleras, que inyectan en petroleros para extraer lo poco que queda, ¿no? O sea, el agua eleva el nivel del petróleo porque es más liviano el petróleo, y de esa manera inyectan millones y millones de litros en los pozos, que luego contaminan todo, ¿no? Ulises, perdón, no. Ulises, recién Sí. acabo de leer una noticia que dice que la crisis climática se aceleró y que el planeta se va a calentar 1,5 grados centígrados en 19 años. Vos recién estabas hablando de la emergencia hídrica que hay que declarar hoy. ¿Cuál es la discusión central de esa emergencia hídrica y cuáles son las consecuencias ahora, no solamente para el medio ambiente, sino también para todas las poblaciones de esos lugares que mencionaste? Mira, las consecuencias las vemos en un pequeño poblado que se llama Yalalaubat, que se le secó el pozo de agua. No tienen agua. Una pequeña población rural que no tiene agua y el gobierno no ha hecho nada para realizar una perforación a mayor profundidad. Ellos tienen una perforación de 8 metros y se acusa de que las exploraciones que han hecho las mineras han perforado la napa y por eso cayó el nivel del agua, por ejemplo. Exploraciones que no están, digamos, significa que no son proyectos activos, porque la minería, por suerte, se ha ido por la norma social, pero que evidentemente las actividades de exploración implican perforar las napas y eso ha llevado al descenso de la napa. Ya la Nahuatl no tiene agua. O sea, Las consecuencias se ven avanzando, Ulises, solo avanzando en el terreno de la exploración, ya ni siquiera instalando nada que tenga que ver con una explotación a gran escala megaminera, ya afecta de esta forma. Aparentemente es así, por lo que vienen denunciando las asambleas Bien. ambientales y los vecinos de las localidades afectadas, es así. Las consecuencias también se ven en los cortes de agua recurrentes que sufren de las poblaciones de la costa, cada vez más pronunciadamente. Este año en Trelew, por ejemplo, se cortó el agua varias veces porque el nivel del agua es tan bajo que el río Chubut llega turbio, entonces no pueden procesar el agua. Pero en Chubut, en Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia y en otras poblaciones del sur de la provincia, los cortes son permanentes y hay grandes manifestaciones de la población incluso pidiendo eso. Ahora, el flujo del agua nunca se corta para las petroleras, que extraen el agua del mismo acueducto que lleva el agua a Comodoro Rivadavia, desde el lago Muster. Y las consecuencias se ven en la desaparición completa de un lago, el lago Colugo Guapi. Venimos haciendo una investigación desde aquí de la Izquierda Diario en torno a eso, porque es dramático. El lago desapareció. Y las consecuencias, digamos, las pagan justamente los sectores más golpeados por la propia crisis, porque las poblaciones rurales se quedan sin agua para su ganado, mientras los grandes terratenientes se la aseguran. Y, por ejemplo, en la declaración de emergencia hídrica, una de las respuestas que ha dado es que de aquí a 4 meses el Instituto Provincial de Agua va a extraer agua de más adentro del lago Muster para llevar a Comodoro y a las petroleras. Es decir, lo que hacen es, vamos a sacar el agua de más adentro, o sea, profundizando aún más la crisis, porque en realidad no hay posibilidad de que esa agua se reponga. Alternativas habría que desarrollar en función también de asegurar el flujo de agua, pero garantizando que esa agua no sea apropiada por sectores minoritarios de grandes terratenientes y petroleras, para que esté asegurada para la reproducción de la vida en su conjunto, ¿no? Del suministro de agua potable, pero también de lo que tiene que ver con la producción de alimentos, con la cría de ganado, con otro tipo de producciones más a escala que son realmente
las que aseguran la vida de las mayorías. Claro, claro. Bueno, Ulises, Digo, sí. En, No, en paralelo, en paralelo a esta crisis hídrica, ustedes vieron la imagen hace pocas semanas de lo que era la Laguna Rosa de Corfo, ahí Sí, cerca claro. de Trelew, contaminada completamente por las empresas pesqueras, y luego esa agua drena a algún lado, no es que el agua queda ahí, se evapora con todos esos químicos que le meten. Bueno, eso implica contaminar enormes extensiones de agua. Y al mismo tiempo continúa la apropiación. Este fin de semana hubo una protesta de vecinos de Cholila, aquí en la comarca, en la comarca andina, digo, porque un privado se apropió de un muelle que era la única entrada que les quedaba al lago Lezana. El lago Lezana está rodeado por propietarios, entre ellos el grupo belga Burco, que se quedó con el glaciar del cerro Tres Picos, perdón, y su propiedad es como una seta, porque sigue el curso del arroyo que nace en el glaciar y desemboca en el lago. Se quedaron directamente con el arroyo, con el glaciar. O sea, claro. Bueno, al lado de ellos está Tinelli, al lado está Pablo Roca, y así. O sea, un vecindario un grupo humano maravilloso que habita allí, y se ha apropiado completamente del lago. Del lago y del agua en esta situación tan crítica. Ulises, te agradecemos por la comunicación y bueno, es evidentemente un tema a seguir de cerca también y para ver cómo continúa ahí en la provincia de Chubut en el marco de una problemática, como vos comentabas, mucho más general y que tiene que ver también a la actividad de estas producciones tan nocivas. Te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes.